primera charla del maestro Raúl Salvador. Muchísimas gracias, maestro. Dentro del programa de actividades del segundo encuentro de arte figurativo, coordinado por José Parra. Muchas gracias, José, por todo el apoyo. Y voy a presentar al maestro. Nació en Querétaro. ¿Digo el año? Nació en Querétaro. Es diseñador gráfico por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Estudió maestría en arte y sociedad en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro bajo la tesis Búsqueda del origen de la melancolía en la pintura de Enrique Guzmán y Julio Galán. Realizó el diplomado en arte actual organizado por la Universidad de Guanajuato en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Es doctor en arte por la misma Universidad de Guanajuato con la tesis Búsqueda de los argumentos del arte vinculado al SIDA y su diálogo global. Es creador visual, ha expuesto de manera individual y colectiva dentro y fuera del país. Ha participado en múltiples congresos y simposios nacionales e internacionales donde ha presentado sus reflexiones alrededor de la pandemia del SIDA y sus intersecciones con el arte. Es miembro investigador de la red temática de estudios transdisciplinarios del cuerpo y las corporalidades aprobadas por CONACYT. Actualmente es docente e investigador de tiempo completo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde es coordinador del Centro de Estudios Pictóricos. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, no sé qué sea más cómodo para todos, si hablo con micrófono o sin él, me dicen, como ustedes crean que sea lo más práctico. Y si alguien quiere de pronto hacer algún comentario, pues con toda libertad, no levante la mano y me dice objection, y listo. Tenemos el diálogo. La idea es, de alguna manera, generar estas pláticas alrededor de una serie de temas que me han estado ocupando desde hace algunos años. Específicamente inicia, como lo comentábamos hace un instante, a partir de mi tesis de maestría, a la cual le dediqué el análisis del origen de la melancolía de estos dos pintores, de Enrique Guzmán y de Julio Galán, que lamentablemente no tienen, digamos, ese lugar en la historia que deberían de tener. Si yo me paro aquí en la esquina y le pregunto a 20 personas quién es Enrique Guzmán, así del común de la gente, van a decir que es el papá de Alejandra Guzmán, ¿no? Y muy pocos, seguro nadie sabrá quién era Enrique Guzmán, el pintor. Y Julio Galán, pues más o menos también, digamos que dentro del grupo de personas que nos dedicamos al arte y que amamos la pintura, pues sí es muy conocido, pero hace falta tener, digamos, esta difusión de la historia, porque terminó siendo una tesis que se terminó tomando la línea histórica. Yo quería como generar algunos análisis semióticos, filosóficos, pero no, la tesis sola se escribió a partir como iba yo investigando, ¿no? Entonces, me da mucho gusto, tengo que hacer esta pequeña introducción. ¿Cómo es que llegué, cómo inicié o cómo conocí a estos personajes? No lo recuerdo, no, sobre todo Enrique Guzmán, de verdad que he hecho hasta como trance y demás, hipnosis, y no me puedo acordar cómo llegó a mi mente. Su trabajo simplemente está en mi cabeza. Y bueno, también el de Julio Galán, igual que ahora están Remedios Varo y Leonora Carrington, en algún momento me parecían muy parecidas y ahora las encuentro completamente distintas. Me parece, en esos años también, muy al inicio, cuando estaba en la universidad, sí recuerdo que encontraba como muchos parecidos entre Enrique Guzmán y Julio Galán. Ahora ya no los veo así, pero sí sigo encontrando o existen estas similitudes, ¿no? Los dos nacen en provincia, en familias conservadoras. Los dos, si tú googleas sus nombres, inmediatamente salen los resultados de la palabra neomexicanismo. Entonces habría que investigar qué es la palabra neomexicanismo, cómo es que se genera y demás. Los dos son homosexuales, los dos son melancólicos, evidentemente, y los dos tienen muertes trágicas, ¿no? Entonces,
Así, nada más para mencionarlo rápidamente, estos textos, digamos, fueron fundamentales para el desarrollo de la tesis, el de Sol Negro, de Julia Kristeva, y La Moda Negra, de Darian Lieder, entre otros, como el de Conceptos Viajeros, de Miqueval, que bueno, eso sería tema de toda una charla, el desarrollar esos textos que de entrada pues son muy amplios. También, casualmente, en aquellos años en los que estaba escribiendo la tesis, en el 2011 específicamente, se coincidió, todo ha sido una serie de coincidencias, que el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México inauguró esta exposición de neomexicanismos, ficciones identitarias en el México de los 80, del cual existe un catálogo publicado por el Museo de Arte Moderno. Y también, simultáneamente leyendo lo que ocurría en la prensa, me encontré que se armó un debate, hay un conflicto, un pequeño encuentro entre Teresa del Conde, que lamentablemente ya murió hace un año más o menos, y Blanca González Rosas, que es la que escribe la columna de arte del semanario Proceso, que quedó en lugar de Raquel Tibol, ¿no? Entonces, Teresa del Conde decía que era lo máximo, que había que ir, que la exposición era de gran trascendencia y demás. Y Blanca González Rosas decía que era una tomada de pelo, que no servía para nada, que era un fraude, que siempre es lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál de las dos tenía la razón? También habría que investigarlo. Me encontré también otro texto que fue fundamental, fue el de Carlos Blas Galindo, que se titula Enrique Guzmán, transformador y víctima de su tiempo, editado por el INBA, Conaculta y Ediciones Era en 1992, y que es un texto maravilloso, de verdad es como un gran diamante ese libro, y en el cual también tiene un recuento histórico interesantísimo, muy documentado. Él menciona, Blas Galindo, que Enrique Guzmán aparece inscrito en 1971 en La Esmeralda, aunque desde los 17 años ya va a talleres libres de pintura, y he encontrado que incluso antes, ¿no? Porque él llega a la Ciudad de México de 15 años y no tiene la edad para tomar una licenciatura, para ser alumno regular en La Esmeralda, y va a talleres libres. Entonces, pero también surge la pregunta, ¿y qué hacía de 15 años en la Ciudad de México? Es decir, iba con su familia. Me encuentro después de investigar un poco que no, que él llegó solo. Entonces uno se pregunta, ¿y qué hacía de 15 años un chico en la Ciudad de México? Todas estas preguntas son las que se van acumulando para ir desarrollando la tesis. También me encuentro con que Enrique Guzmán es un pintor muy intuitivo, no muy enterado, no muy académico en cuanto a los argumentos que estaban en boga en esos años. Paralelamente también me encuentro con que Julio Galán es algunos años, como ya lo vimos hace un instante, solo algunos años más joven que él, ¿no? Uno es del 52 y el otro es del 59. Pero Enrique Guzmán es el que inicia, y Julio Galán de alguna manera toma mucha inspiración de sus imágenes, de sus conclusiones. Pero ¿de qué se tratan estas imágenes y estas conclusiones? De algún modo también surge entonces el tema de la melancolía. Recuerdo que, yo creo que si no me equivoco, ahí fue donde conocí a José Parra, en esa noche en Monterrey, con Teresa del Conde, o me equivoco, o si no era un evento parecido en los que se organizan allá en el Hogar de la Misericordia con Memo Sepúlveda. Y en aquella ocasión Teresa del Conde dio una plática fabulosa alrededor de la melancolía como motor creador a lo largo de la historia. Y hablaba así a grandes rasgos de que existen 4 humores principales que los griegos ya lo tenían claro y que eran como el origen de la producción artística y filosófica y poética y demás, que era el artista que siempre estaba alegre, el que siempre estaba enojado, el flemático que era muy ensimismado y el melancólico que siempre estaba triste. Y digamos que estos 4 humores él los clasificaba así, ¿no? Los griegos ya tenían esa clasificación desde entonces, y bueno, Teresa del Conde lo menciona, aunque bueno, es un pensamiento un tanto poético en sí mismo, no científico como tal, pero, ella me gustó mucho porque hizo un desarrollo genial de ejemplificaciones de estos 4 humores, pero dándole importancia a la melancolía,
que era el tema de la conversación de esa noche. Y entonces, entre otras cosas, habla sobre las cuestiones de cómo es que históricamente se maneja el término de melancolía, donde aquí dice que Richard Blackmore, que fue el médico de cabecera de Guillermo III, fue el primero en usar el término depresión, en todo caso, y que luego se utilizaría dentro del Manual de Salud Mental de Estados Unidos. Y así podríamos citar a muchos como Van Gogh, Gustave Moreau, Edvard Munch, la época azul de Picasso, Quirico, Rothko, etc. Hay muchos otros, pero específicamente en el caso de Enrique Guzmán y de Julio Galán, yo tenía esa duda. ¿Por qué, por ejemplo, este cuadro de Enrique se llama Amistad? Es un cuadro chiquitito, debe medir, no sé, aproximadamente como, es más pequeño que un tamaño carta, para que se ubiquen, ¿no? Y se llama Amistad, y a mí me causaba mucha preocupación porque un término que evidentemente debería de ser positivo para todo el mundo, para él era negativo también, o era triste, era angustioso, no lo sabía qué era lo que ocurría. Y así de a poco empecé a desarrollar la tesis alrededor de estos de esta metodología, que era hacer análisis desde el psicoanálisis, capitalismo, sociedad, de Freud a Darian Lieder, que es el psiquiatra que escribió ese texto de La moda negra hace unos 5 o 6 años. Luego, Duelo y melancolía, evidentemente era un texto fundamental de referencia escrito por Freud en 1917, y Darian Lieder, como les comento, retoma la pertinencia de estos dos términos, duelo y melancolía, que no habría que confundirlos, sino en todo caso generar una división, una pequeña definición de estos dos, y así entonces poder desarrollarlo. A grandes rasgos dice que el duelo evidentemente es el proceso en el que entramos cualquier persona en el momento de una pérdida grave, importante, no solo porque alguien se murió, sino también puede ser por la ruptura con alguna relación de que tenía tiempo, o porque un negocio llegó a su fin, yo qué sé. Entonces, a partir de ese duelo se genera una serie de procesos en el que se llega a la maduración de ese suceso hasta llegar a vivir con ello, poder superarlo. Teresa del Conde y otros autores dicen que por alguna razón, en no pocas ocasiones, ese proceso de maduración del duelo se interrumpe, algo pasa, no sabemos por qué, existe un sinfín de razones, pero cuando ese proceso de maduración del duelo se interrumpe, se queda en un pequeño momento que no termina. Esa es la melancolía, no es necesariamente una tristeza, ¿no? Tampoco, porque hablar del concepto tristeza ya es un tanto fuerte. Melancolía es como algo, como un zumbido que está constante y que no se va, pero que tampoco te hace enloquecer, sino que es una presencia constante. Y así, bueno, entonces empecé con toda esta relación a tratar de darle sentido a las obras de Enrique Guzmán y Julio Galán. Me voy un poquito rápido a partir de lo que tengo en este PDF, porque si no, esta conferencia duraría muchas horas. De hecho, esta es una clase que normalmente en la universidad la doy en 4 o 6 horas, ¿no? Pero porque si la desarrollo puntualmente es muchísima información. Pero bueno, de cualquier modo trataré de presentarlo, si a alguien le hace sentido, de alguna manera lo apuntan y más adelante lo comentamos, ¿no? Entonces, me encuentro que para también realizar esta tesis fue fundamental el tener muy cerca, afortunadamente, a Memo Sepúlveda, el galerista de Monterrey, y tener buena amistad con Mara, su hija, porque los dos fueron fundamentales. Memo fue el principal coleccionista de la obra de Enrique Guzmán, de alguna manera fue el que lo descubrió, y fue el impulsor principal de la carrera de Julio Galán. Entonces, él tenía todas las historias, evidentemente, había que preguntarle.
porque Memo dice que está escribiendo un libro, pero no lo ha publicado, lo sigue escribiendo. Eso va a ser muy bueno cuando él lo haga, y si no se apresura, le voy a ganar yo, aunque bueno, en realidad por derecho propio debería de ser el primero, ¿no?, en escribir ese texto, porque son sus historias. La verdad es que yo le agradezco el que me las hubiera compartido. Fui a Monterrey y me dio una entrevista de 3 horas, ¿no? La tengo guardada porque Memo luego está muy ocupado, es una persona difícil de atrapar, pero ese día sí se dedicó conmigo a tener una plática muy larga al respecto, ¿no? Entonces yo me preguntaba, bueno, y entonces a partir de esto que comentamos, ¿cuáles fueron los procesos o cuáles fueron los hechos que detonaron ese duelo en la vida de Enrique y de Julio? ¿Y qué fue lo que quedó o qué fue lo que se ocasionó? Que podríamos hablar de esta melancolía como ese duelo que no pasa, ese pasado que no pasa, ¿no? Julia Kristeva tiene en el libro de Sol Negro un capítulo que se llama así: un pasado que no pasa. Es como vivir congelado en ese limbo, en ese momento. Este es un cuadro de Enrique que se llama La espera. Entonces, así yo generé estas hipótesis. Es posible que Galán y Guzmán, evidentemente, sería muy fácil quedarme con la idea en primera instancia que eran casos de depresión patológica, pero evidentemente yo quería encontrar algo más, no quedarme con solo el hecho de que pudieran tener algún desequilibrio en la química cerebral, sino que evidentemente algo había ocurrido que detonó esos procesos. Y así entonces dice la presente investigación observa si se puede afirmar o refutar el término de neomexicanismo como algo que afectara directamente a la obra o a la psique de estos dos personajes. Tiene que ver qué es lo que pasa con esa palabra que no se les despega, ¿no? De igual manera, Enrique Guzmán usa el kitsch, se me aparece el término kitsch versus el término camp, que he dicho así a grandes rasgos. El kitsch pues finalmente es esta estrategia visual de la cultura de masas. Evidentemente el kitsch existe en todo el mundo, en todos los países producen su propio kitsch. ¿Pero qué es el kitsch? Pues está la estética de la cultura popular, de la banda, del Waldos, lo que se produce en las ferias, lo chaco, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el kitsch. Pero si todos esos recursos visuales los usamos con intención de crear una obra de arte culto, con toda esa intención, entonces estaríamos hablando de camp, ¿no? Y Humberto Eco tiene algunos textos, Susan Sontag y demás, alrededor del análisis del camp. Pero yo propongo que en la obra de Enrique Guzmán podríamos observar kitsch versus que en la de Julio Galán podríamos observar camp. ¿Y por qué? Pareciera como algo clasista de entrada. Y pues lamentablemente, bueno, esto es así, sí lo es, porque Enrique Guzmán era un chico banda, era un chico avándaro, ¿no? Era un chavo que no tenía dinero y andaba por ahí comiendo lo que se podía en la Ciudad de México, muertortas, caldos de gallina, etc. Versus Julio Galán, que era una persona que su familia siempre tuvo mucho dinero, tenía avión particular, estudió todo el tiempo fuera del país, tenía departamentos en Nueva York, en París, etc., ¿no? Entonces, de entrada, me parece muy interesante cómo personas tan distantes llegaron a conclusiones muy cercanas, ¿no? Y de hecho, yo creo que me va a tomar media vida terminar un proyecto que he empezado, porque imagina una obra de teatro en donde los dos tienen un diálogo, pero nunca se hablan a sí mismos, aunque hablan la misma historia, nunca se hablan a unos a otros, salvo en un instante que es cuando se conocen en la Ciudad de México, que Memo Sepúlveda me dijo que Julio estaba muy emocionado de ir a una inauguración de Enrique en la Ciudad de México, en la Galería Arbil, en los años de Arbil, ¿no? Entonces, imagínense, sería interesantísima la obra de teatro a partir de todos estos diálogos donde se incluye lo que he estado investigando. O sea, fue pura casualidad que se encontraron ahí. Pues en realidad Julio admiraba a Enrique y Julio vivía en Monterrey. Cuando se entera que va a exponer, le dice a Memo,
me voy a México porque voy a la inauguración de Enrique, ¿no? Y por eso podemos tener la certeza que por lo menos esa vez, ¿no?, se encontraron y estuvieron platicando, y podemos suponer la historia de lo que ahí ocurrió también, ¿no? Entonces se vuelve muy interesante. Y bueno, para llevar a cabo el análisis de las obras, me propuse hacer una crítica, por decirlo así, de 5 piezas de entrada que fueran de distintas épocas, representativas de distintos momentos de estos autores, y entrevistar a Memo y a Mara, encontrar toda la bibliografía o toda la documentación que pudiera alrededor del debate sobre neomexicanismos. Y aquí me adelanto un poco la reseña del libro del Parallel Project, y me preguntarán, ¿y cuál es ese libro? Ahora lo vamos a comentar. La cuestión, ya algunos de estos que yo puntos que de entrada había propuesto, finalmente no cuajaron. Es parte de una tesis, observar que algunas cosas sí se pueden aterrizar y otras cosas hay que desecharlas, ¿no?, como tal. Entonces, número 1, resultados. Teresa del Conde, y Blanca González Rosas tienen esta discordancia. Punto número 1. Teresa del Conde escribe el 25 de abril de 1987 en el periódico 1+1 el artículo que se lo tituló Nuevos Mexicanismos, y el 28 de junio del 2011, a propósito de la exposición en el Museo de Arte Moderno, escribe en La Jornada un artículo que se titula Neomexicanismos. En esas mismas fechas, en el 2011, Blanca González Rosas, como les decía, califica la muestra de superficial, acrítica y ambivalente. Esto lo pueden encontrar en el semanario Proceso de agosto del 2011. Es decir, que entonces yo le pregunto a Memo en la entrevista, Memo, pero a ver, ya dime, ¿quién tiene la razón? Porque evidentemente las dos personas son de primer nivel, y tengo esa duda. Inmediatamente Memo lo comenta, la culpa es de Teresa, ¿no? Yo le dije que no lo hiciera y no me hizo caso, no le importó, y por eso se armó la confusión. Y fíjate hasta dónde me mandó la investigación. Dice, para entenderlo, Raúl, tienes que ubicarte que en 1990 es la firma del Tratado de Libre Comercio, en el 92 y el 94, en el 90 empiezan, en el 92 se firma, si no me equivoco, y en el 94 entra en vigor, más o menos es así. Y es el primer movimiento que da entrada a la globalización, porque también la Comunidad Europea estaba a punto de ser firmada, era inminente y era el nuevo orden mundial, porque la Unión Soviética había caído. Entonces el nuevo equilibrio era Norteamérica y Europa. En ese momento, en los años 90, esa era la situación del orden mundial. Entonces se firma el Tratado de Libre Comercio en Washington, pero en Nueva York se generan una serie de movimientos. Me dice Memo, a ver, imagínate, ¿qué es lo que habría que hacer si nosotros como país estábamos en clara, y seguimos en clara desventaja respecto a estos dos gigantes que tenían el capital y la tecnología? Entonces a un grupo de personajes se nos ocurrió que podríamos también hacer presencia o tratar de imponer la presencia de México a partir de sus puntos fuertes. Uno de ellos era su historia, ¿no? Y por eso se gestó esta exposición maravillosa de México Esplendor de 30 siglos en el Metropolitan de Nueva York, que iba a ser inaugurada en 1990 precisamente, ¿no? Pero si recuerdan los que fueron a ver esa exposición, que terminó en San Ildefonso, inició en Nueva York, estuvo itinerando por muchos lugares en Estados Unidos, Europa, y termina en San Ildefonso, si no me equivoco. Entonces, la verdad era una muestra aplastante, pero terminaba en los años 60, iniciaba con las cabezotas olmecas, ¿no?, de 10.000 años antes de Cristo, 30.000 años, etc., y terminaba con María Izquierdo en los años 60, que era una de las novias de Tamayo y demás, ¿no?, gran pintora. Pero estamos en los 90, faltaban 30 años de arte mexicano. Entonces nos organizamos, me dice Memo, los de la Galería OMR en la Ciudad de México, los de la Galería de Arte Mexicano,
y Memo Sepúlveda con la Galería de Arte Actual Mexicano representando el norte. Y los tres invadimos las galerías comerciales del Soho, que era la zona comercial de galeristas en ese momento, y ese proyecto de invasión de los nuevos artistas que estaban de los años 60 a los 90, es decir, el presente de México, se llamó así, The Parallel Project. Era The Parallel Project a México Esplendor de 30 siglos. Y por eso Memo le propuso que ese momento se llamara así, Nuevos Momentos del Arte Mexicano. Pero Teresa del Conde, que tenía otra formación, ella en realidad era historiadora, y como buena historiadora trató de generar un librero, ¿no?, con cajones muy claros, y en este año está este cajón, en este año va este cajón, y así hasta llegar a ese momento, y se le hizo práctico ponerle neomexicanismos a ese movimiento, pero es completamente confuso, no es preciso. Ciertamente, como dice Blanca González Rosas, no existen unos mexicanismos que fueran el precedente de los neo, ¿no? Si se refería a la Escuela Mexicana de Pintura, esa es la Escuela Mexicana de Pintura, no es el mexicanismo. La palabra mexicanismo no existe dentro de la historia de arte de México. Entonces, eso fue el inicio de la confusión, porque además no es cierto lo que luego se escribió sobre esa exposición de Parallel Project, las exposiciones. Me dice, a ver, Raúl, un momento, imagínate que tú vives en ese momento de la firma del Tratado de Libre Comercio. Bueno, yo estaba muy chavo, seguro muchos aquí lo vivimos, pero era un momento de mucha incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Va a ser bueno o va a ser completamente negativo? ¿Nos van a de comer vivos o sí va a resultar este experimento de libre comercio? Y lo que estos artistas que reunimos con estas tres galerías, pues algunos se odiaban, no se podían ni hablar, ¿no? Nunca en su vida se hablaron, pero coincidieron en algo. Sin proponérselo, todos hablaron de el conflicto en el cual entraba la identidad de México bajo la presión de la globalización y el libre comercio. Entonces, sin querer, de manera simultánea, todos empezaron a retomar el tema de la identidad de México, pero la identidad de los años 90. Sería un error pensarlo como la identidad que había propuesto la Escuela Mexicana de Pintura o en otros momentos. Era el conflicto de esos años lo que le dio cohesión de manera espontánea, y por eso Teresa se le hizo así como curioso ponerle neomexicanismos a esas búsquedas de los años 90. Entonces, claro que se armó un caos, pero pues en realidad ciertamente la que tiene razón en ese debate es Blanca González Rosas, del semanario Proceso. Y de hecho existe un catálogo, yo no sé si todavía se pueda conseguir, en eso, fíjate que esta entrevista la hice con Memo, debió haber sido en el 2011, 2012, como quiera ya pasó el tiempo, pero me dijo, y publicamos un catálogo, estábamos en Gandhi en Monterrey, y me dice, a ver, pregunta, y que pregunto, y en el sistema Gandhi estaba el último, el último que había en el sistema Gandhi, pero en el sistema Gandhi, a lo mejor en otras cadenas de librería se puede conseguir. Y no es un libro que no es caro, que no es, y es muy importante históricamente porque ahí viene todo desarrollado y los que participaron, ¿no? Entonces, de esta manera, seguro, yo creo que será un texto obligado en varias bibliotecas especializadas en arte, ¿no? Y yo creo que no debe de ser tan difícil de conseguirlo, te digo, ¿no? Y bueno, regresando a esto, pues claro, me dice, y el que inició todo, de alguna manera, el primero en el que podríamos ubicar dentro de este movimiento, pues fue Enrique Guzmán, que incluso se antecede históricamente a todo lo que ocurrió después con el libre comercio y demás. Entonces, también tendrías que entender la historia de Enrique Guzmán, y esa historia a mí me gusta mucho porque finalmente es así, tratándola de resumir también. Enrique Guzmán nace en la Guadalajara, precisamente aquí, pero es de familia muy conocida en Aguascalientes.
toda su familia es de Aguascalientes, pero nace en Guadalajara. Y uno se pregunta, ¿y por qué nace en Guadalajara? Porque es hijo natural. Y entonces, imagínate, en 1952, Aguascalientes, cómo era, dice, tener un embarazo fuera de matrimonio era algo muy vergonzoso. Ya sabemos a estas alturas que es una tontería enorme. Afortunadamente la sociedad contemporánea creo que lo ha superado en gran medida, ¿no? Me gustaría decir que al 100%, pero yo creo que casi lo logramos. Pero en ese momento era inconcebible. Entonces se viene a tener el embarazo y a parir al niño aquí a Guadalajara junto con la abuela, y regresan los tres y dicen que el hijo, que la mamá es la abuela, ¿no? Que la mamá es la abuela y que la mamá biológica es la hermana. Y ahí empieza el conflicto de Enrique, porque imagínate, eso de entrada denota cómo hubiera sido su desarrollo emocional. Es más, dice, para que te des una idea, aunque también está el conflicto de esto mismo, para que te des una idea, cuando muere Enrique Guzmán, yo tengo una colección enorme de sus obras. Yo organizo una exposición en el Museo Marco de Monterrey, que es un museo de primer nivel, con todas las obras que pude documentar, todas. Y entonces tratamos de traer a la familia, encontramos a una prima, y la prima nos contacta con la madre natural. Y la madre natural, que le dijimos que nos encantaría que estuviera en la inauguración, y nos dijo que iba solo si la llevábamos de compras a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué será la condición? Que si no había shopping, no iba a ir. Y entonces le dijeron que pues eso rebasaba las posibilidades de la organización, y dijo, pues entonces no voy, y no vino a inaugurar. Imagínate cómo fue la situación, si ese es el asunto, con Enrique muerto y demás. Imagínate la situación con Enrique niño, ¿no? Es de suponer cómo debió haber sido. Hace poco encontré en la ciudad de Guanajuato a un sobrino, nieto, debe de ser algo así, de Enrique Guzmán, y él dice, jura y perjura que esta historia, porque además es la que todo el mundo conoce, es mentira, que no, que él fue un niño muy querido y que todo lo demás es mentira. Y dije, bueno, tengo una investigación en curso, por favor, preséntame a tus tías, me encantaría hablar con ellas. Y lo que hizo fue bloquear a las tías, ¿no? El clásico fenómeno del mexicano, que en vez de ayudar, corta, ¿no?, el trabajo para que él tuviera entonces el monopolio de la familia. Observa nada más, ¿no?, qué situaciones. Pero me voy a salir con la mía. Un día voy a ir a tocar la puerta de las tías y voy a estar ahí y no me voy a mover hasta que me reciban, ¿no? Hablar con ellas. Te apuesto que deben de tener información valiosísima en ese sentido. Pero bueno, ¿y qué es lo que pasaba con Julio Galán? En todo caso, tratándolo de resumir también, pues Julio es una persona que de una familia muy conservadora, que aunque ellos inicialmente son de Musquis y luego se mudan a Monterrey, es una familia igual, como lo habíamos dicho, muy conservadora, y que no está de acuerdo con que Julio se dedique a la pintura. También me imagino la persona que debió haber sido Julio niño, debe haber sido el clásico niño un tanto afeminado, con el cual era muy distante a la figura que tal seguro el padre quería observar en sus hijos, que era el clásico macho del norte, con pistola, ranchero, etcétera, y no soportaba que Julio le gustaran las muñecas, le gustara la pintura, fuera un tanto delicado, etcétera, y entonces sufrió maltrato constante, del cual Julio se quejó toda la vida, que tanto por parte de la madre como por parte del padre sufrió tanto un maltrato psicológico y físico muchas veces, porque no había manera de que ellos se entendieran, y eso le generó un conflicto profundo en su desarrollo emocional, de modo que de adulto no sabía cómo entablar relaciones sentimentales con la gente. Y le dice Memo, ¿no? Julio se quejaba mucho de que no sabía qué era lo que es que te quisieran y qué significaba querer a alguien, y tan fue así que empezó a desarrollar relaciones sentimentales con sus muñecos, ¿no? Y que cuenta la historia que incluso un día organizaron una boda entre uno de sus muñecos
y una de las muñecas de Mara. Dice, y nos íbamos a gastar el mismo dinero que se gasta un humano en hacer una fiesta de ese tamaño, ¿no? Pero en el último momento, pues nadie, es una sangronada, pero la fiesta la hicimos, ¿no? Eso era, digamos, lo que ocurría con Julio. Después entra en conflicto, el abuelo materno, que era, digamos, su protector, muere y le hereda un montón de dinero, pero Julio finalmente no estaba contento, igual que Enrique en este plano. Y con todo ese dinero lo que hace fue irse a vivir un par de años a la suite presidencial del Hotel Ritz en París, ¿no? Donde decían, bueno, pero ¿cuánto cuesta un día en esa habitación? ¿No? Dice, bueno, pues él se aventó un par de años porque no quería pues ese dinero, finalmente pues ¿para qué ese dinero si no me lo voy a llevar? Y se lo gastaba así, y por eso también de pronto empezó a tener ciertas conexiones que lo vuelven su vida muy interesante, ¿no? Porque todo el mundo quería esa habitación, la suite presidencial. No, pues es que está ocupada. ¿Por quién? Por él, mira, ahí va, ¿no? Es lo que... Entonces, así hay fotos con Isabella Rossellini, con yo qué sé, con Ana Torroja, o con Boy George, o con, bueno, luego está en Nueva York previamente, en un momento de su vida, y conoce a Andy Warhol, y a toda la bandita de Andy, etc. De modo que se vuelve también todo un personaje dentro de la escena neoyorquina y en París, y después regresa para, de algún modo, dice Memo que encontró señales donde él nunca estuvo contento. Mira, este cuadro que se llama aquí Me quiero morir, tiene en papel picado ese letrero que tal cual dice Me quiero morir. Siempre estuvo anunciando el deseo de desaparecer de esta vida. En el caso de Enrique, Memo me cuenta que lo conoció cuando Enrique era muy joven, y Memo también, por ahí del 70 y poco, que Enrique estaba trabajando en la Galería de Arte Joven, que ya desapareció, cuyos dueños en ese momento eran Alberto Virgen y el señor de Hoyos, que los dos eran una pareja gay y tenían esa galería que estaba en la colonia Juárez, frente a la zona rosa más o menos, y que tenía la premisa de que sus artistas debían usar drogas. Dice, debes tener en cuenta que estamos en la época hippie, es la época de Avándaro, es la generación beat, es lo que en realidad flotaba en el aire en esos años. Entonces tenían, no solo ellos, muchos artistas de ese escenario, la duda o la curiosidad de qué resultados se podrían generar dentro del arte a partir de estados alterados. Pero bueno, imagínate que si Enrique tenía algún problema psiquiátrico, pues con ese punto se le detonaron una serie de situaciones que cada vez generaron su deterioro cada vez más evidente, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Blas Galindo a mí me gusta un montón porque sí vemos ese deterioro dentro del desarrollo de la obra de Enrique. Estos son sus inicios, fíjate, del 73, es el primero, y así el deseo entró por la ventana, este es su primer momento, digamos, su obra maestra, que es la que de alguna manera se está presentando en la colección que se inauguró ayer, una interpretación de Marmota herida o Sonido de manos aplaudiendo. Y si te fijas, en no pocas ocasiones se puede ver esta figura que después también Memo encontró que al parecer, se puede suponer, tendríamos que comprobarlo, era uno de los novios de la madre que intentó rehacer su vida, no lo logró, pero intentó tener parejas, y una de esas parejas empezó a cometer estupro con Enrique, ¿no? Entonces ya fue el colmo de los colmos, y es por eso que entonces seguro imagina la madre, este niño es un problema, y si se quiere ir, que se vaya, y por eso llega de 15 años solo a vivir a la Ciudad de México, y es cuando se encuentra con todo el grupo de artistas que lo arropan y que lo reciben. Este es un autorretrato. Uno se pregunta, mi querido amigo Rafa Rodríguez, pintor también, me dijo más bien, pregúntale a Memo, ¿por qué Enrique
siempre pintaba con ese color turquesa, es algo recurrente, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Y después nos encontramos, claro, si ya para no extendernos tanto, pero si ponemos en ese muro todas las pinturas de Saturnino Ran, percibimos que ese color está muy presente, es decir, él pinta con la nostalgia de los colores de Saturnino como recuerdo de su casa en Aguascalientes, es decir, él siempre estaba añorando su casa de Aguascalientes. En no pocas ocasiones encontramos esas referencias en donde Aguascalientes siempre estaba presente durante la época en la que vivió en la Ciudad de México. Este es su segundo momento que se vuelve muy angustioso. Me encanta este cuadro, pero sí es tremendo. Se llama Escaleras, La Escalera. Y este es Vértigo. Son como estas escenas de sueño, ¿no? Donde sientes que te vas a caer y brincas y te despiertas súper angustiado, ¿no? Con el corazón Es ese momento, el segundo momento de Enrique, que está en la Galería Arbil. Hace poco estaban vendiendo este cuadro. Ay, un día de estos enloqueceré y voy a ir a por ahí. Y si ves, hasta que llegamos al momento más importante de la obra de Enrique, que es cuando se replantea los íconos nacionales, es decir, ¿y qué pasa si los descontextualizamos, si les damos nuevas lecturas a partir de lo que se nos dice que debemos de ver en esos íconos patrios y demás? Y es como, digamos, la cúspide de la reflexión, como les digo, muy intuitiva de la obra de Enrique. Pero si se fijan, si comparamos los primeros cuadros con este, vemos que ya hay otro manejo de la pintura, otra calidad, digamos, en el trazo y en la imagen misma, sin que esto demerite que sigue siendo muy interesante por lo que él propone pictóricamente, hasta llegar aquí. Para llegar a este punto es porque y también un día de estos estaba en la casa y me escriben por el Facebook un completo desconocido, me dice: tú eres el que investigas a Enrique Guzmán, si quieres te doy una entrevista. Yo era su amigo, y así conocí a Armando Cristeto Patiño, que es fotógrafo que trabaja en la Academia de San Carlos de la UNAM, en los posgrados de fotografía, y me contó la historia así de Enrique, cómo llega a la Ciudad de México, como lo que le ocurre en la Galería de Arte Joven, aunque él comenta que sí, ciertamente esta como percepción de que Enrique era el junkie de la escena cultural de esos años, pues es un poco injusto, porque es como exagerar un tanto lo que en realidad ocurrió. Pero al punto al que quería llegar, y esto me emociona mucho, es poder hablar de la noche que me dice Cristeto, que fue el año del Salón de la Pintura Mexicana, que era como los antecedentes a lo que después fue como el Premio de Arte Joven, o la Bienal Tamayo, etc. Era el evento más importante de pintura cada año, anual, y que Enrique Guzmán ya lo había ganado previamente. En una segunda ocasión intenta participar, y quien le dan el primer lugar es a Beatriz Zamora, que a mí el trabajo de Beatriz Zamora me gusta un montón, ¿no? Beatriz Zamora, que toda su vida hizo cuadros negros, todos negros, con tierra negra, con carbones negros, con piedritas negras, con chaquiras negras, con chapopote negro, con telas negras, pero todo siempre fueron cuadros negros. Entonces le dan el primer lugar y Enrique Guzmán se súper enoja y empieza a gritar. Ese momento, ese grito, es lo que genera la ruptura en la historia del arte contemporáneo de México. Dice: antes se premiaba la pintura, ahora premian la nada, ¿no? Eso ya no es pintar, ahí no hay nada, ¿no? Están en una sociedad que valora la nada. Y entonces dice Cristeto: nos salimos bien enojados porque en esa noche la bandita era Carla Ripley, que actualmente es la directora de La Esmeralda,
el fallecido hermano de Cristeto, Adolfo Patiño, después Cristeto y Enrique Guzmán. Entonces los cuatro nos salimos del Palacio de Bellas Artes y en la mera puerta nos dicen, espérate, dice Enrique, no se vayan, espérenme tantito. Nosotros pensamos que iba a ir al baño o algo así, y estábamos platicando en la puerta cuando escuchamos, ¡ay, estúpido! Un griterío y golpes y demás, y subimos corriendo y vemos que está Enrique Guzmán con el cuadro de Beatriz Zamora en el piso y machacándolo con un extinguidor, ¿no? Y Beatriz Zamora y todo el mundo, ¡ay, idiota, animal, qué haces! Etcétera. Entonces, dice Cristeto, que es un compañero, un amigo muy grande, muy alto, dice, yo lo abracé, ¿no? Como para amarrarlo con mis brazos, y sí, en el libro de Blas Galindo, donde aparecen fotografías de esa noche, está Cristeto atrás cuidándole las espaldas a Armando, digo a Enrique Guzmán así con cara, no puede ser, me lleva la fregada, ¿no? Y Raquel Tibol haciéndole así con el dedito, porque dice que Raquel Tibol se acercó muy enojada y le dijo, ya llévese a su amigo, está muy drogado, ¿no? Dice Cristeto, yo soy médico de formación, Enrique no iba drogado, no estaba, si alguna vez o si muchas veces hizo uso de drogas para este rollo que se había propuesto como método creativo, pues a lo mejor por respeto a mi amistad nunca lo hizo en mi presencia, jamás, y esa noche él no estaba afectado por ninguna sustancia, lo hubiera reconocido, ¿no? Pero lo que es muy interesante es observar que entonces en esa noche yo lo que propongo es retomar ese acto como la gran bifurcación que hasta la fecha no se puede resarcir dentro de la historia y de la producción del arte del México actual. ¿Por qué? Porque por un lado entonces siguieron los autores que seguimos viendo en la pintura el camino de las respuestas, de la búsqueda, de la disciplina, del trabajo, del desarrollo del pensamiento, y los que siguieron del lado que podría ser consecuencia de las ideas de Beatriz Zamora, que es decir, las cuestiones del arte más vinculado al pensamiento relacionado con lo conceptual, lo posconceptual y demás, ¿no? Y que de alguna manera entonces se generaron estos dos polos que hasta la fecha no se pueden llegar a acuerdos y conclusiones. Peor aún, cada vez se pone, digamos, más intensa la radicalización de ambos grupos, hasta el grado de que hace poco, en el 2016, encontré que hay un personaje por ahí, un curador, que organizó una exposición en la que se durmió al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno de Nuevo León y a muchos más, donde dice que hizo una exposición, curó una exposición que está itinerando, que se llama Post-Neomexicanismos, ¿no? Entonces yo que decía, bueno, si los neomexicanismos era ya como algo muy impreciso, ¿cómo hablar de post-neomexicanismos? Entonces, tratando de observar lo que ahí decía, fíjate nada más, y sí, es una sacronada, la verdad, ya. Aquí lo dice, es un screenshot de la página. Dice, la exposición consiste en una selección de las obras de la colección SPAC a la que se suman las nuevas adquisiciones de su programa de pintura contemporánea, tomando como punto de partida las obras críticas de finales de los 80 que desdeñaban las narrativas oficialistas iniciadas con la modernidad de la escuela mexicana. Eso es mentira, ¿no? Lo acabamos de decir, el movimiento pictórico neomexicanista no desdeñaba como meta lo que dice aquí, ¿no?, de las narrativas oficialistas iniciadas con la modernidad de la escuela mexicana. Eso es mentira. Así como otras apuestas de los 90 en las que se vislumbraban procedimientos conceptuales y minimalistas. Bueno, dicho así en tres palabras, tanto el movimiento conceptual como el minimalista son movimientos particularmente, a mí me gustan, me parecen muy interesantes, importantes dentro de la historia del arte global,
pero son movimientos sajones, son movimientos que surgen en Estados Unidos específicamente, ¿no? Y que tienen una concatenación histórica que viene desde el expresionismo abstracto. Ana María Walsh, en su texto, en su libro El arte último del siglo XX, del postminimalismo a lo multicultural, así inicia el texto diciendo: para la crítica, Barbara Rose considera que el minimalismo era una respuesta a los excesos conceptuales y formales del expresionismo abstracto. Pero el expresionismo abstracto también ya es un movimiento pictórico netamente estadounidense, o en gran medida. Es decir, que si se lee desde ese punto, tiene mucha congruencia. Pero si lo leemos desde México, es como, bueno, ¿en qué momento, no? ¿O cómo fue? Ya no entendí de qué manera ahora está acá. Y que ahora me habla este compañero de los post-neomexicanistas. Mira, solo para concluir, quisiera hacer una brevísima ruta. Que doy en mis clases de pintura, por ejemplo, alrededor del neoexpresionismo alemán de los años 80, y que vio en la pintura el retorno a la búsqueda de identidad, al retorno a la búsqueda de un pensamiento artístico completamente alemán, etc. Pero mira, en el caso de Gerhard Richter podríamos observar cómo inicia con la fotografía el movimiento de Muybridge, la cual después, ahí está, computadora, la odio. La fotografía de Muybridge inspira a Duchamp para hacer este cuadro, que es él mismo, digámoslo así, aunque se titula su pintura desnudo, bajando las escaleras, que es el inicio del cubismo, en realidad, que es el cubismo, tratar de representar pictóricamente varios planos, varios momentos. ¿Qué es lo que hay aquí? Tiempo. Hay tiempo contenido en esa serie. ¿Qué hay aquí? El tiempo contenido en la pintura, dentro del movimiento. Entonces, Gerhard Richter lo lleva al fotorrealismo, y ese fotorrealismo trata, a partir de estos barridos, generar tiempo. Y después esos barridos los vuelve una serie de abstracta, pero también tiene el barrido conteniendo tiempo, hasta llegar a estas piezas que son sublimes, que son espejos. Están en la Fundación Día, un museo minimalista en Nueva York, en Beacon, cerca de Nueva York. ¿Y qué son estos espejos? Pues pinturas en tiempo real, tienen movimiento, ¿no? O sea, son únicas, son solo para ti y solo por un instante. Me parecen de una poética extraordinaria, maravillosa. Para entender esto tendríamos que entender la breve ruta que les mostré, ¿no? ¿Y qué hacen los post-neomexicanistas? Hacen esto, ¿no? Y dice que es para los 43 de Ayotzinapa. O sea, es que es para de verdad enojarse. No puede ser. Estoy enojado, ¿no? Pero peor aún, cuando yo digo estas reflexiones y demás, ya sabrás, la bandita de este lado me dicen: estás loco, estás tonto, no sabes, te falta información. No, creo que más bien hay que compartir esta información para que estos compañeros pues no se salgan con la suya. Y bueno, solo para terminar, lamentablemente Enrique Guzmán, después del incidente en el Palacio de Bellas Artes, ya nadie lo quería porque era el personaje escandaloso, el que pierde el control. Se regresa a Aguascalientes y él intenta seguir pintando unos años allá, no lo logra, empieza ya a tener problemas de salud mental. Después empieza a vender Biblias y decir que el mundo se va a acabar y que arrepiéntete porque esto ya se terminó, y un día de 1986 se ahorca. Y Julio Galán, después en el 2006, muere por un derrame cerebral mientras estaba en un vuelo
que iba de Zacatecas a Monterrey. Suponemos, no lo podríamos asegurar, pero suponemos que era un derrame cerebral provocado, que él mismo se lo provocó porque lo tenía planeado. Dice Memo que de alguna manera incluso sintió como él se despedía, le decía que bueno, pues ya todo lo que tenía que decir, lo que tenía que hacer, pues ya lo había hecho ya, ¿no? Pues organizó una cena muy íntima, muy personal, con Mara, la mamá de Mara y Memo, y que todos al salir sintieron que algo iba a pasar, y hasta lo comentamos, aquí pasa algo, ¿verdad? Algo se trae Julio, no sabemos qué, pero algo se trae. Sí, yo también lo sentí, algo va a pasar. Y en menos de una semana Julio estaba muerto. Es decir, al final, como conclusión de mi tesis, la conclusión, lo que más curioso también me parece, es que la obtengo de mi querido amigo Luis González de Alba, que vivía aquí en Guadalajara. Era un gran amigo mío desde hace muchos años, y que siempre que venía aquí a Guadalajara me quedaba en su casa y que platicamos muchísimo, y que alguna vez mientras yo estaba en Querétaro le hablaba para saludar: oye, fíjate Luis, que estoy por terminar esta tesis sobre esto y esto y esto y esto. Luis era un poco seco, no era tan emotivo, muy sensible en ese sentido, sino era un poco frío, ¿no? Y recio, etc. Entonces su manera como de dar un pequeño gesto de cariño fue escribir en su columna: a todos nos gusta la música triste. Decía que tal universidad en Japón y tal universidad en tal otro, todas de Japón, encontraron que las personas que entran en duelo superan ese estado si tienen una catarsis a través de la música, o digamos, sudando de esa tristeza a partir de tener la experiencia con la música. Si les ponían tales piezas, y cita las piezas que tienen tal rango tonal que despierta tristeza, los individuos del experimento superaban su duelo más rápidamente. Me dice: pero eso no se tiene que ser un gran científico japonés del presente, del siglo XXI. Eso lo sabían los griegos 10.000 años antes de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Por eso inventaron la tragedia griega y demás, donde todos se reunían a tener la experiencia de la melancolía, de la experiencia de la tristeza, y tener esa catarsis a través de la seguridad que da el arte. Es decir, me añade Memo: Raúl, debes entender que la humanidad se maneja con inteligencia colectiva, es decir, que los humanos, al momento, en todos los tiempos, producimos Enríquez, Julios, Van Goghs, Quiricos, Munchs y demás. ¿Por qué? Porque son necesarios, porque son muy importantes para el resto de la sociedad, porque ellos, con esa experiencia tremenda, terrible y demás, nos dan respuestas, nos dan consuelo a partir de sus experiencias que ellos encuentran desde el arte, ¿no? Entonces, en realidad, su suicidio, en el caso de Enrique y de Julio, es un acto poético. Habría que leerlo así, habría que entenderlo desde esa manera. Curiosamente, Luis González también cometió suicidio, ¿no? Porque él también creyó que había llegado al límite de lo que él podía hacer, y antes de entrar en un proceso grave de deterioro corporal, pues terminó con su vida. Y también me acuerdo mucho de cómo entonces entra en este conjunto de las personas que de alguna manera, con su trabajo y con su pensamiento, aportan a crear una mejor sociedad en el presente. Eso es todo. Muchas gracias. No sé si alguien quiera hacer preguntas, algunos comentarios. Son bienvenidos todos. Pues a mí me quedó claro todo lo que dijiste. Es cosa de explicar, pues ya es otro punto. Gracias por compartir. Gracias.
Tengo una pregunta. ¿Cuál es el impacto o la referencia de estos, digamos, grandes artistas de las épocas 90, de esta manera, Julio Galán, y cómo también una proyección internacional, finalmente de México, sobre todo Nueva York, de su arte? ¿Cómo es una referencia, una inspiración para los actuales artistas? Bueno, en realidad, yo creo que, como lo comentábamos al inicio, ese es como el fin principal de tener estas pláticas, que sus reflexiones, su obra, su pensamiento, sea como vuelto a poner en la mesa, de modo que se regeneren estas lecturas, se vuelvan a presentar estas lecturas, porque de entrada no son muy conocidos, sus aportes a la plástica y a la pintura no están tan difundidos como deberían. La historia de este país, digamos, no les ha hecho justicia en ese sentido. Entonces, eso lo hablábamos con Mara. Digo, oye Mara, pero ¿y cómo le hacemos para que eso ocurra? ¿No? Y me dice, pues así, Raúl, como tú lo estás haciendo, ¿no? Lo que tú haces es un aporte, muchas gracias, Julio te lo agradece, te lo agradezco en nombre de Julio, y que todo lo que se haga alrededor de ellos, de Enrique y de Julio, será bienvenido, porque necesitamos que la historia los ponga en otro lugar, que los saque de la sombra y los ponga en el escaparate, para que todo el mundo los vea y vuelva a repensarlos, a releerlos, y sobre todo, fíjate, ahora mismo estoy iniciando una investigación que es repensar el arte en la era de la reestructuración del Tratado de Libre Comercio, muy a propósito de lo que ocurrió en los años 90 y que supuestamente se generaron una serie de transformaciones dentro de lo corporal, de lo discursivo, en todas las disciplinas en las que el arte de las minorías y demás, de la diversidad, a partir de la globalización, queda establecido en el mainstream establecido. ¿Qué ocurre todos estos años después cuando se reestructura el libre comercio? Cuando Trump te dice, no es verdad, tú mexicano, hazte para allá, no perteneces aquí, no eres como nosotros, vete, te voy a hacer un muro. Todos los días se los recuerda, pero todos los días la bandita que Gabriel Orozco y secuaces, Curimansuto, etcétera, intenta así, a como dé lugar, a pertenecer allá, a seguir allá, a hacer fuertes los argumentos que son ajenos a nosotros. Fíjate que no quiero decir que, por ejemplo, las poéticas postconceptuales, minimalistas y demás, no sean poderosas y profundamente bellas y demás de una poética trascendental. Yo no digo eso, pero dentro del contexto en el cual se generaron, no como parte de una historia de México. Eso es impreciso, no es verdad. Entonces, lo que sí hay que hacer, precisamente, insisto mucho en la universidad, es que se empiece, porque no hay trabajo, se empiece a crear, a producir, a construir lo propio, las poéticas que surjan a partir de nuestros contextos, de nuestra realidad, no impuestas, falsas, que son importadas de otros lugares. Eso no funciona. Y siempre me dicen, no, estás mal. He tenido pleitos profundos incluso con Cuauhtémoc Medina, que me dijo que estaba loco, que yo era así, que era un mocho, porque le dije que la verdad es que ya ni la frega, que estaba mal, cómo se había atrevido a llevar el niño de Jill Magic a la UNAM, que si eso estaba en la iniciativa privada, pues no puedo hacer nada, pero en la UNAM es un delito, es muy grave lo que haces, ¿no? Y entonces me dijo que loco era yo, que estaba tonto, pero la verdad es que no, voy a continuar con este pleito hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y si no me creen, basta con leer la crítica internacional, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Luego dicen, no, lo que ocurre aquí, nunca le hacemos caso. Bueno, lean lo que se dice en Europa, lo que se dice en Estados Unidos, alrededor del arte mexicano. ¿Qué es lo que se dice? Que brilla por su ausencia, que no hay, que no se está creando, que no se produce, porque lo que se muestra en las bienales de Venecia y demás son refritos, trasnochados de argumentos ajenos a nosotros. Eso sí se dice allá, eso sí lo he encontrado mucho, ¿eh? Sí tengo bastantes referencias donde eso se comenta, pero eso, mi compañero Cuauhtémoc Medina y demás, pues no lo ocultan, eso no lo citan, o eso no se difunde. ¿Por qué? Pues porque es perder toda esta estrategia que
como oscura, o yo no sé, bueno, sí sé, pero mejor como no tengo pruebas no lo comento, de qué es lo que, a dónde quieren llegar con esas estrategias, ¿no? ¿Qué es lo que quieren que se produzca? En realidad, dadas las circunstancias del nuevo orden mundial, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho que trabajar, mucho. No sé, ¿alguien más? ¿Qué es lo que podríamos tomar como punto de partida para esta identidad mexicana de estos dos autores, además de esta cuestión melancólica? Pues yo sigo pensando que de entrada sigue vigente el que cada quien desde su lugar, desde su espacio, desde su contexto, se vuelva a preguntar quién soy yo y qué hacemos aquí, de qué manera engrano en esta sociedad y qué es lo que te podría decir, qué es lo que tengo yo que atestiguar, qué es lo que me toca hacer, confrontar y abordarlo desde el poder del arte, que es el poder del pensamiento y el poder de la poética, ¿no? Por supuesto. Yo pienso que sería un buen inicio. Bueno, un comentario acerca de, bueno, es la primera vez que me acerco a estos artistas, gracias. Decía, bueno, respecto a los humores, la melancolía, bueno, se considera como algo muy ensimismado, más interno, una tristeza larga, pero a nivel arquetípico es como más la emoción. Respecto a lo que nos comentas de lo que él hizo y cómo reaccionó, porque siempre como que estuvo buscando ese espacio que era de él, al fin de cuentas fue un exiliado desde el nacimiento. Sí. O sea, tienes que ir a nacer a otro lugar, tienes que ir a ocupar un puesto que no es tuyo dentro de tu familia, y tal parece que esa búsqueda en México fue también esa búsqueda de un lugar para él mismo. Su reacción ante el no reconocimiento de los demás, creo que es más bien alguien totalmente de fuego, más que de melancolía interna. Alguien que iba hacia afuera a buscar un reconocimiento ante los demás, y su pintura, incluso ese traje como muy perfecto de sus primeros trabajos, denota esa búsqueda de un estatus también. Sí, es una buena lectura. Y yo creo, evidentemente, si tuviéramos que observar algunas de los adjetivos que encontráramos de primera mano en la obra de Enrique Guzmán, ciertamente lo que salta es su búsqueda por la calidad del trazo, por la calidad en el dibujo, por el resultado final en la pieza. Pero añadiendo lo que comentas, platicando con mi padre, no le decía, y le platiqué la historia, y me dijo algo que era muy interesante. Me dijo, fíjate qué interesante que alguien bajo otras circunstancias, con toda esa presión, se vuelve delincuente, agarra odio hacia todos, ¿no? Sería fácil, pero este personaje es como la presión, pero en un carbón. ¿Y qué es lo que le regresa a la vida después de todo eso? ¡Pum! ¡Pum! Diamantes. Él regresa, después de todo ese horror que recibe, él regresa diamantes, ¿no? Me pareció como una reflexión súper interesante también. Incluso, bueno, en esa última etapa de degradación ya del artista, que se vuelve predicador, denota también una personalidad que está buscando salvar a los demás a través de un alto ideal, es decir, ya no es el estatus, sino ahora es una cuestión más espiritual. Te vengo a convencer a través de una creencia que hay algo todavía más elevado que ese zapato en la bandera, ¿no? Claro. Muy pulidito, por cierto. Sí. Es un estatus y pues un símbolo de veneración nacional. Y él pone un zapato, o sea, ¿qué es eso? Sí. Pero ya en esa última etapa de su vida es un ideal espiritual, vamos hacia otra cosa más elevada. Es verdad. Muchas gracias. No, completamente de acuerdo. Sí, es verdad. Muchas gracias. Tengo una pregunta para ti, Raúl. ¿Qué opinión tienes sobre el cuadro de la marmota de Dios, que ahorita se está como presentando como una reinterpretación?
Bueno, no sé, ¿qué opinión tengo? Pues de entrada, encuentras ahí? a mí me parece que tiene varias que he observado a lo largo de los años. Mira, por ejemplo, número uno, así como lo dice Carlos Emerick y Blas Galindo en su libro sobre Enrique Guzmán, encontramos que Enrique es un pintor un tanto intuitivo y no es muy estudiado, por decirlo así, pero que sí en la Galería Arbil, donde trabajaba, tenía acceso a libros importados. Era como de los primeros lugares en la Ciudad de México que traía libros, porque la información fluía de otra manera, muy distinta a como fluye hoy en día, ¿no? Entonces, si tú observas, si hacemos recapitulación, ¿qué es lo primero o qué era lo que flotaba mucho en el aire en ese momento? Pues Warhol, ¿no? Y si tomamos un libro de Warhol, ¿qué es lo que podría verse? Pues que retoma íconos populares, ¿no? Íconos de las masas en Estados Unidos, y que seguro Enrique pudo haber pensado, ¿y si yo hago lo mismo? ¿No? Es decir, retomar iconografía popular, pero de México. Y entonces, aquí en este cuadro podríamos leer ya ciertos iconos de la lotería, o no, podría ser como de estos dulces de la rosa, que son clásicos también. Y bueno, la presencia de este personaje que lo acosa, su infancia. Basta con recordar que este ejercicio en aquellos años lo hicimos todos, de abrir un animalito vivo para ver la máquina en movimiento. Y sobre todo, en otros cuadros siempre pintaba barcos. Era su manera, porque eso sí lo mencioné alguna vez, era como un símbolo de él siempre querer viajar, siempre querer salir huyendo, siempre moverse. Y muy al principio, los barcos están encallados. Al principio, bueno, no está aquí, al principio el barco está encallado, pero en esta parte, él ya va dentro del barco. Mira, son ventanas de un camarote. Él ya está viajando. Es un cuadro que por eso a mí me da mucho gusto, porque denota esperanza. Él ya está haciendo lo que cree que tenía que hacer.